Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen. Hola a todos, muy cordialmente bienvenidos y un hermoso buen día. Mis muy estimadas damas y caballeros, queridos amigos de cerca y de lejos, permítanme darles la bienvenida a esta emisión especial de Weltwatch Daily, La Otra Perspectiva, el jueves 29 de febrero de 2024, con un invitado prominente. Es el ex general de la OTAN, Harald Kushat, quien ya ha contextualizado a menudo los acontecimientos en Ucrania para Weltwatch. Señor general, señor Kushat, le doy una cordial bienvenida a Weltwatch Daily. ¿Cómo está usted? Bei Weltwoche Daily, wie geht es Ihnen? Me va bien. Siempre que hablo con usted me va bien, porque usted transmite un ambiente tan alegre. Vielen Dank. Muchas gracias. A veces solo se puede enfrentar lo bracing con alegría. Beizukommen. Ja, Was hat Laraut? Gott sed regertis. ja, für eine grundsätzlich lebensbejahende Zuversicht. Sí, por una actitud fundamentalmente afirmativa y optimista ante la vida, que en última instancia es la única racional. Me gustaría hablar con usted sobre los desarrollos recientes en Europa, en la Unión Europea. Hemos escuchado al presidente francés Macron, que ha planteado la posibilidad de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania. Hay declaraciones similares de Europa Central y Oriental. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué hay detrás de esto y qué significaría? Was steckt da dahinter und was würde es bedeuten? Nun, ich habe erwartet, dass diese Diskussion jetzt. Bueno, esperaba que esta discusión surgiera en este periodo. También he señalado durante meses que esta discusión vendría, es decir, cuando se perfilara una derrota militar de Ucrania. Todos aquellos que antes hablaban con mucho entusiasmo de una victoria militar de Ucrania, o incluso de una ganancia de guerra de Ucrania, ahora están en una situación difícil. En parte, si se sigue la discusión, ya cunde el pánico. Esta sería la extrema oportunidad de vida av totalvistoritor katastrofal para Ucrania. Katastrophale militärische Niederlage der Ukraine zu verhindern. Ist das, wenn ich hier gerade einhaken darf, ist das für Sie ¿Es esto para usted un ruido casi desesperado? Son señales, toques de aquellos que, por así decirlo, están en su última etapa. ¿O debemos tomar en serio estos escenarios de escalada? ¿Es realmente concebible que Occidente, que Europa, que los estadounidenses envíen tropas de la OTAN a Ucrania? dass die Amerikaner NATO-Truppen in die Ukraine schicken? Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Die Vereinigten Staaten Creo que debemos diferenciar. von Anfang an Los Estados Unidos y también Rusia han dejado claro desde el principio que quieren evitar a toda costa una confrontación entre la OTAN y Rusia, especialmente entre soldados estadounidenses y rusos. El presidente Biden incluso ha trazado líneas rojas. Recuerdo la entrega de lanzacohetes HIMARS y misiles ATAC-MS. En ambos casos no se entregó la versión de largo alcance, es decir, la de ATAC-MS con un alcance de 300 kilómetros. La versión Everywhere, que solo 20 Force. geliefert worden, sondern die ältere Version, die nur 160 Kilometer schießt. Und er hat eindeutig dazu gesagt, wir machen dies, damit Y él dijo claramente que hacemos esto para que no pueda haber un ataque profundo en el territorio ruso. Queremos evitar un conflicto. Eso podría generar un efecto escalador que conduzca a lo que realmente no queremos. Tienen razón, ahora también hay una presión de justificación en algunos que han difundido propaganda en Europa de manera desmesurada. Me atrevo a decir que también se ha mentido, realmente se ha mentido, para exagerar los logros Fuerzas Armadas ucranianas. Al mismo tiempo, los rusos fueron presentados como incapaces, no aptos para liderar y con altas pérdidas. zu führen, mit hohen Verlusten dargestellt. Das löst sich nun langsam alles auf. Eigentlich ja Esto se está desvaneciendo lentamente. En realidad, ya desde principios de noviembre, cuando el entonces comandante en jefe ucraniano Salushny dijo que la gran ofensiva había fracasado. Ucrania ya no está en condiciones de llevar a cabo una guerra terrestre ofensiva. Las Fuerzas Armadas ucranianas están muy debilitadas en un frente de más de 1000 kilómetros de largo, debido a las pérdidas extremadamente altas que han sufrido, recientemente también en la ofensiva. Ahora se están retirando a la defensiva por consejo de los Estados Unidos. El presidente Zelensky lo descartó en Davos y en Múnich, pero de facto ya ha comenzado. in München, aber de facto hat das längst begonnen.
Präsident Zelensky hat davon gesprochen, die Ukraine El presidente Zelensky ha dicho que Ucrania ha perdido 31.000 soldados. El comandante en jefe ruso Shoigu mencionó una cifra de 441.000 soldados ucranianos muertos. ¿Tiene usted una idea de dónde estamos en cuanto a las pérdidas de las partes ucraniana y rusa? der ukrainischen Seite und der russischen Seite angeht. Also 31.000 ist natürlich völliger Unsinn. Das ist, Bueno, 31.000 es, por supuesto, un completo disparate. Que ambos lados no representen correctamente sus propias pérdidas es totalmente claro. No es solo una guerra militar, sino también una guerra de información. Eso hay que tenerlo siempre presente. Incluso los estadounidenses no reciben cifras precisas de los ucranianos, pero tienen formas de verificar las pérdidas. Además, se puede deducir del desarrollo de la conducción de las operaciones cuál es la relación de las pérdidas en el lado ucraniano y en el lado ruso. Aunque siempre hay que decir que cuando hablamos de pérdidas, nos referimos a soldados caídos y también a soldados que están tan gravemente heridos que ya no pueden ser desplegados. Soldaten, die so schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Und das Verhältnis ist unterschiedlich, das hängt davon ab, ob man sich in der Verteidigung... Y la relación es diferente. Depende de si uno se encuentra en la defensa o lleva a cabo operaciones ofensivas. Consideremos los últimos meses, es decir, desde el 4 de junio cuando comenzó la gran ofensiva de Ucrania. Ucrania tuvo que enfrentarse a grandes dificultades, ya que el atacante tenía que exponerse en el terreno y estaba prácticamente atrapado en las posiciones defensivas profundamente escalonadas. Las fuerzas rusas, por otro lado, se encontraban en posiciones protegidas. Además, Rusia posee la supremacía aérea absoluta sobre la zona de operaciones y pudo utilizar sus helicópteros de combate prácticamente sin obstáculos. Praktisch ungehindert einsetzen konnte. Und die haben natürlich insbesondere Panzer ins Visier genommen. Y, por supuesto, han puesto en la mira especialmente a los tanques, incluidos los tanques occidentales. A esto se suma algo que en Occidente no se menciona en absoluto. Los rusos han desarrollado desde los años 70 una capacidad tecnológica que les otorga enormes ventajas en una guerra. Lo llamamos ISR, es decir, inteligencia, vigilancia, reconocimiento. Se trata de formar una red de satélites, reconocimiento con drones y reconocimiento y control estrechamente con los sistemas de armas. Esto significa que si una vez actúa por este esquema, pues running more, decimos sin demora. System sofort bekämpft werden kann. Wir sagen zeitverzugslos. Na gut, es mögen Bruchteile von Sekunden sein. Bueno, pueden ser fracciones de segundos o segundos, pero en cualquier caso, en un tiempo absolutamente corto, este objetivo será combatido. Eso, en combinación con la supremacía aérea, ha dado a los rusos enormes ventajas en la defensa de esta ofensiva. Esto también debe mencionarse en este contexto. Ha llevado a enormes pérdidas en el lado ucraniano. Esa es también la razón por la cual ahora hay una ola de movilización en Ucrania, no la primera. Ya ha habido varias en las que se pretende reclutar a 500.000 soldados. Es decir, las cifras que mencionó Shoigu están mucho más cerca de la realidad que las cifras que mencionó Zelensky. Es ist ja interessant, dass eigentlich seit dem Einmarsch der Russen Es muy interesante que nuestros medios informen desde la invasión de los rusos en Ucrania que las Fuerzas Armadas rusas están causando devastaciones masivas también entre la población civil. Tuvimos en la Weltwoche, después de aproximadamente 3/4 de año de esta invasión, una entrevista con el entonces presidente del CITER, Peter Maurer. Rotkreuz-Präsidenten Peter Maurer. Und hat festgehalten in diesem Interview, schriftlich, also hat Y en esta entrevista dejó constancia por escrito de que para él lo notable de esta guerra es que el número de víctimas militares, en relación con las víctimas civiles, es mucho mayor. Ambas partes, tanto la ucraniana como la rusa, se contendrían en el contexto de la conducción de la guerra, especialmente en comparación con guerras anteriores, y tratarían a la población civil con cuidado, siempre hablando relativamente. Sin embargo, hoy leo una y otra vez que es una guerra devastadora contra la población civil. ¿Tiene usted datos al respecto o puede dar una valoración de cómo, además de los muertos militares, también se ve afectada la población civil? den militärischen Toten auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird in diesem Krieg?
Nun, man kann es ja vergleichen. Bueno, se puede comparar. Comparemos una vez con la guerra de Gaza. ¿Cuántos civiles muertos hay allí en relación con los muertos que también menciona Ucrania? Auch von der Ukraine genannt. Las pérdidas civiles son desproporcionadamente mayores allí. Die zivilen Verluste. Oder denken In Sie der an, En Eswang y Suasa. ja, genau. Oder ich mag das gar nicht sagen, aber vielleicht sollte man auch daran erinnern. Oh, no me gusta decirlo, pero tal vez también deberíamos recordar que hubo una guerra aérea contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Allí murieron millones de alemanes. Eso es completamente desproporcionado en comparación con lo que está sucediendo allí. También tengo la impresión de que las Fuerzas Armadas rusas apuntan principalmente a la infraestructura militar. Una consecuencia del ataque al puente de Kerch fue que Rusia comenzó a bombardear la infraestructura de suministro como electricidad y gas. Eso, por supuesto, también tiene que ver con ello. Sé que ahora se me acusará de justificarlo. Also ich weiß, man wird mir jetzt vorwerfen, ich rechtfertige das. Ich rechtfertige das gar nicht. Ich versuche nur die Fakten darzustellen. Auf der No lo estoy justificando en absoluto. Solo intento presentar los hechos. En Crimea también viven 2 millones de civiles. Para ellos el puente de Kerch es la línea de vida. Son abastecidos a través de este puente. Por eso Rusia reaccionó de esa manera, atacando masivamente la infraestructura de suministro. Tengo la impresión de que no se está llevando a cabo un bombardeo masivo de instalaciones civiles. Por supuesto, hay devastaciones considerables en la infraestructura civil en la zona de combate. Esto lo vemos ahora también con la AfD-FK, pero también lo vimos en Bakhmut y en otros lugares. Ahí ocurren enormes destrucciones. Da finden natürlich gewaltige Zerstörungen statt. Im Grunde werden diese Städte dem Erdboden gleichgemacht. Aber Básicamente, estas ciudades están siendo arrasadas. Esto tiene que ver con que ciudades como Avdiivka o Bakhmut están siendo fortificadas por las Fuerzas Armadas ucranianas. En Bakhmut, por ejemplo, han tenido lugar combates como en Stalingrado. Los ucranianos estaban en el primer piso, los rusos en la planta baja. Por supuesto, se ha perdido mucha estructura edilicia, aunque en muchos de estos lugares todavía había un pequeño número de civiles. La mayoría ha huido. Mi impresión es, para resumir, que se está investando por la infraestructura civil. die zivile Infrastruktur, zumindest es wird versucht, sie zu schonen. Und Sie sehen das auch in Kiew, da findet das Leben ganz normal. Y también lo ves en Kiev. La vida transcurre con total normalidad, como si no hubiera guerra. Eso era completamente diferente en Berlín en 1945. Pero por supuesto también está relacionado con el hecho de que se intenta actuar económicamente en una guerra así. No es rentable destruir casas civiles si no se quiere realizar ataques terroristas para desmoralizar a la población. Que usar los medios de combate disponibles donde tengan un impacto directo en la guerra. Y tengo la impresión de que Rusia lo está haciendo. Unmittelbar auf den Krieg auswirkt. Und ich habe den Eindruck, dass Russland das tut. Wie schätzen Sie ein als Militär, der ja sich ¿Cómo lo evalúa usted, como militar, que ha tenido que enfrentarse a diferentes escenarios? Tal vez una evaluación muy breve. Si un ejército, como el ucraniano ahora, se atrinchera en ciudades, ¿cómo lo evalúa? También lo hemos visto en Mariupol. ¿Es esta una táctica que se utiliza cuando se es atacado, como ahora, por los rusos? ¿O es también una estrategia cuestionable de Kiev haber declarado precisamente estas ciudades como puntos críticos? ¿O es militarmente inevitable, dada la situación? Tal vez una evaluación al respecto. ist der Situation. Vielleicht dazu noch eine Einschätzung. Nun, das ist eine Folge der Tatsache, dass die Ukraine Bueno, eso es una consecuencia del hecho de que Ucrania no es capaz de llevar a cabo un combate móvil, el combate de armas combinadas. Esa es en realidad la forma más efectiva de defensa. Se evita al enemigo donde se puede y se le ataca por el flanco. Esa es la conducción clásica de operaciones. Ucrania no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, debe elegir este camino para mantener el terreno y el territorio. Gelände, Territorium zu halten. Also quasi man verwickelt den Entonces involucra un adversario en una especie de un battle en que todo es estrecho con mucha habilidad. geht. Wir haben das ja gegen Ende des Krieges auch gemacht in Deutschland. Lo hicimos también en Alemania hacia el final de la guerra. Se declararon ciertas ciudades como fortalezas. El problema con esto es que el enemigo puede aprovecharse de ello.
y los rusos lo hicieron. Lo explicaré enseguida. El segundo problema es el riesgo de perder el momento adecuado para abandonar esa fortaleza. Exactamente eso es lo que ha sucedido ahora en Azovstal. Hubo una huida caótica. Muchos soldados ucranianos fueron asesinados y muchos cayeron en manos de los rusos, weil man diesen Zeitpunkt verpasst hat. Vielleicht nur 2 oder 3 Tage. Aber das reichte schon. Quizás solo por 2 o 3 días, pero eso ya es suficiente. Los rusos habían cercado la ciudad por 3 lados y dejaron un acceso hacia el oeste para inducir a los ucranianos a traer continuamente nuevas tropas a esta trituradora de carne, porque esa es la estrategia rusa. Eso es Clausewitz puro. Haz que el enemigo quede indefenso, entonces todo te caerá por sí solo. Dejas indefenso al enemigo cuando sus fuerzas armadas ya no pueden luchar y ha sufrido tantas pérdidas que ya no puede llevar a cabo una defensa efectiva. Auch eine Verteidigung nicht mehr wirksam durchführen kann. Und hätte Zelensky eine andere Wahl? ¿Habría tenido Zelensky otra opción? ¿O ha jugado aquí involuntariamente en manos de los rusos, al dejar que su ejército y sus brigadas más importantes fueran destruidas en estas fortalezas? Hat zerstören lassen. Ja, es gab ja in dieser Frage einen deutlichen... Sí, hubo una clara diferencia de opinión en esta cuestión entre el comandante en jefe Zaluzhny y Zelensky. Zaluzhny, como militar, se esforzó por mantener las pérdidas lo más bajas posible. También habría intentado salir de la fortaleza temprano, cuando la situación se volviera desesperada, mientras el camino aún estuviera abierto. En Azovstal, de hecho, la salida se estaba volviendo cada vez más estrecha, de modo que los soldados ucranianos incluso llegaron al alcance de las armas de fuego rusas y sufrieron pérdidas considerables. Es decir, fue claramente demasiado tarde. Zelensky sigue una política diferente, debo decir, no una estrategia diferente. Intenta demostrar que Ucrania no solo es capaz de mantener el terreno, sino también de recuperar metro a metro. Quadratmeter um Quadratmeter zurückzuerobern. Nur dadurch glaubt sich der Unterstützung durch... Solo de esta manera cree que puede seguir contando con el apoyo de Occidente. Nadie apuesta por un caballo cojo, se suele decir. Occidente solo invierte si cree, incluso si erróneamente cree, que todavía hay una oportunidad de cambiar la situación estratégica a favor de Ucrania. Y esa era la intención de Zelensky. Esto también ha llevado repetidamente a disputas entre él y su comandante en jefe. Zaluzhny ha dicho que intentamos recuperar metro a metro y sufrimos un costo de sangre enormemente alto. Esa es precisamente la realidad de la que estamos hablando. Cómo en realidad cayeron en la trampa de los rusos. über die wir gerade sprechen, wie sie eigentlich den Russen in die Falle gegangen Aber das sind. ist ja eigentlich etwas hochfragwürdiges. Also wenn man sich Eso es en realidad algo cuestionable, si se tiene en cuenta que el presidente da estas órdenes de mantener la posición, aunque el alto mando del ejército le dice que es demasiado costoso, que no se lo pueden permitir. Estas consignas de resistencia, que son dadas por la política, en mi opinión, son evaluadas de manera demasiado acrítica en nuestros medios. Debería criticarse cuando un comandante en jefe ve que no puede mantener un frente, pero aún así ordena a sus tropas quedarse en esa ciudad. He leído informes en los medios anglosajones que son mucho más críticos que los nuestros. The New York Times escribió que fue una retirada absolutamente caótica, prácticamente una huida desordenada al final. ¿Cree usted que Zelensky, en su opinión, si ahora fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, no ha ido demasiado lejos? der ukrainischen Streitkräfte ist da nicht zu weit gegangen. Natürlich ist ist nicht nur da in AfD zu weit gegangen, auch vorher im Por supuesto, no solo se ha excedido allí, sino también antes en Bakhmut y en otros lugares. Al final, la política decide. Siempre ha sido así, incluso en guerras anteriores. No quiero ahora repasar la historia alemana, pero ¿cuántas veces hemos visto en el pasado que se dice que se mantendrá hasta el último hombre? Esta filosofía de fortaleza está completamente desfasada en la era moderna. Effekter that er passive were few that you turn in quasas o theories fortificadores. Es absurdo, pero hay una señal política que refuerza dan. ein politisches Signal, das damit verbunden ist. Aber Und das er natürlich gibt, weil sich davon Y que por supuesto lo hace, porque espera obtener ayuda militar. Tampoco quiero criticar a Zelensky desde una posición cómoda.
Solo digo que tal vez tuvo que hacerlo desde su perspectiva para demostrarle a Occidente que no son un partido perdedor y que todavía tienen una oportunidad. Partei, wir haben immer noch eine Chance. Das ist richtig, nur man muss versuchen, einen vernünftigen Mittelweg zu. Eso es correcto, solo que hay que intentar encontrar un término medio razonable. En ambos casos, tanto en Bakhmut como en Avdiivka, debo decir que se mantuvieron demasiado tiempo. Y luego también se dejaron grandes partes atrás, que luego cayeron en cautiverio ruso porque ya no pudieron salir. En algún momento el enemigo cierra el cerco, y entonces se acabó. Se trata de mantener un equilibrio razonable. Por supuesto, el presidente es responsable de que el apoyo continúe. Para ello también se deben lograr ciertos éxitos, eso está completamente claro. Pero al final, él, al igual que su comandante en jefe, tiene responsabilidad por sus soldados. Y ese es el punto crucial. Verantwortung auch für seine Soldaten. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Was würden Sie, wenn Sie als Berater... ¿Qué le sugeriría a Zelensky si fuera consultado como asesor? ¿Qué opciones le quedan? Leemos ocasionalmente en nuestros medios, un poco más en los anglosajones y también en otros portales, que los rusos están avanzando ahora en un frente más amplio. ¿Qué opciones militares le quedan a Zelensky? Hat Zelensky überhaupt noch militärisch für Optionen? Ja, die Russen haben ja genau dieses Szenario. Los rusos tenían exactamente este escenario en mente cuando se pusieron a la defensiva estratégica. Dijeron, deja que el enemigo ataque. Tenemos pocas pérdidas porque actuamos desde posiciones protegidas. El enemigo debe superar barreras de minas y fortificaciones de kilómetros de largo. Los rusos tuvieron mucho tiempo para construir estas posiciones de campo. Cuando el enemigo esté tan reducido en su fuerza personal, pasamos al contraataque. Dann gehen wir zum Gegenangriff über. Und das Y eso es lo que estamos observando ahora. Es por así decirlo el momento del oponente. Seit Anfang Oktober beobachten wir das, dass die Russen Desde principios de octubre observamos que los rusos actúan de manera diferente a Ucrania. Ucrania ha lanzado una gran ofensiva que en Occidente ya se celebraba como una gran victoria antes de su inicio. Pero los rusos actúan de manera puntual. Ahora han tomado Avdiivka. Esto tiene una gran ventaja. El terreno alrededor de Avdiivka es muy llano. Los ucranianos tienen que retroceder mucho hasta llegar a posiciones que realmente puedan fortificar. Luis Gandripor está diciendo que aún no las han fortificado. Eso tiene que suceder primero. Si el enemigo avanza, los empujarás. El próximo objetivo es, en Kupiansk, los rusos han concentrado número considerables forward. Also in Kupiansk eine erhebliche Zahl an Truppen zusammengezogen und werden in den nächsten Tagen auf Y en los próximos días se lanzarán sobre Kupiansk. Y luego está Robotyne abajo, donde también atacarán de nuevo. Es decir, avanzan de manera puntual. La ventaja para ellos es que la línea de defensa de los ucranianos está tan diluida. Eso hace que la defensa sea, por supuesto, extremadamente difícil. Además, las posiciones apenas se están construyendo. Apenas está comenzando. Es decir, los rusos seguirán presionando. En Occidente siempre se discute que las armas y la munición lo cambiarían todo. Por supuesto, también se necesitan. Pero las armas por sí solas no deciden la victoria o la derrota. Son los soldados que manejan estas armas los que deciden la victoria o la derrota. bedienen, entscheiden über Sieg und Niederlage. Und diese Mobilisierung, die Y esta movilización, que ya comenzó hace semanas, no avanza. Todavía se está discutiendo en la Rada sobre esta propuesta de ley, porque se sabe que no es bien recibida por la población. Ese fue también otro punto de discordia entre Zelensky y Zaluzhny. Zelensky quería que Zaluzhny asumiera la responsabilidad de movilizar ahora a 500,000 hombres. Zaluzhny dijo que no, que eso no era asunto suyo, que era asunto de la política, que era responsabilidad de Zelensky. Así que, como puede ver, es un tema muy delicado para la población. También muestra que los índices de aprobación de Zelensky están bajando drásticamente, mientras que los índices de aprobación de Zaluzhny se mantuvieron muy altos hasta el final. bis zum Ende eigentlich sehr, sehr hoch waren. Also hier gehen die Russen und die Russen haben Zeit. Entonces aquí los rusos avanzan muy lentamente y de manera puntual. Quieren minimizar sus propias pérdidas y saben que cuanto más dure esta guerra, más difícil será para Ucrania mantener siquiera el terreno.
Quisiera añadir que esta estrategia defensiva que los estadounidenses han propuesto a Ucrania es solo un componente. El otro componente es que esto básicamente significa que la línea del frente se congela y el objetivo estratégico de Ucrania de recuperar Donbass y Crimea se abandona. Ese es el punto crucial. Lo tercero que se añade es que los estadounidenses intentan retirarse en difícil fase final. Schwierigen Endphase, sage ich einmal, herauszuziehen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es immer schwieriger wird, die Unterstützung. Esto no solo se debe a que cada vez es más difícil obtener el apoyo del Congreso. Probablemente se logrará en los próximos días, eso supongo, pero solo prolonga la guerra por 3 o 4 meses. Luego estaremos nuevamente en el mismo punto que hoy. Y entonces sigue en el aire la pregunta de qué pasará si Trump vuelve a ser presidente, quien ha dicho que terminará la guerra en 24 horas. Así que a los estadounidenses les viene muy bien poder decir que debemos crear una solución a largo plazo para Ucrania, llegar a un alto el fuego con esta línea de frente congelada que nos permita reconstruir Ucrania militar y económicamente. Pero los europeos siempre deben asumir este ritmo. Aber diesen Takt sollen die Europäer übernehmen. Genau. Ja? Und wo ist Ihrer Meinung nach im Moment nur ganz kurz das Problem der ¿Y dónde ve usted en este momento el problema de los rusos, que ahora tienen la ventaja y están avanzando? Se podría argumentar que los rusos simplemente marchan hacia adelante, destruyen y desmilitarizan Ucrania. ¿Pueden ahora simplemente seguir avanzando? ¿O también tienen los rusos problemas que hagan probable una solución negociada pronto? eine hoffentlich baldige Verhandlungslösung wahrscheinlich machen? Also es hängt davon ab, welches Ziel die Russen verfolgen. Wenn es so Entonces depende de cuál sea el objetivo de los rusos. Si es como se afirma repetidamente en Occidente que los rusos quieren conquistar completamente Ucrania y luego atacar también a los estados de la OTAN, entonces por supuesto seguirán avanzando e intentarán establecer una base de partida para futuros ataques, por ejemplo a los estados bálticos, Polonia o Rumanía. auf Polen oder Rumänien, Was aber Putin allerdings im Lo que Putin rechazó categóricamente en la entrevista con Tucker Carlson es que dijo que sería contra todo sentido común atacar a la OTAN, porque eso significaría la Tercera Guerra Mundial. bedeutet den Dritten Weltkrieg. deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, beide, Russland Por eso también dije al principio que tanto Rusia como los Estados Unidos quieren evitar a toda costa una guerra entre la OTAN y Rusia. Estimo que el objetivo de los rusos será consolidar las 4 regiones que anexaron el 30 de septiembre de 2022 dentro de sus antiguas fronteras administrativas. Todavía queda la pregunta de si también tomarán Odessa. Creo que sí, lo harán. Esto tiene razones históricas y estratégicas. Con ello, cortarían a Ucrania del Mar Negro y establecerían una conexión con sus tropas en Transnistria. Además, tampoco es del interés de los rusos ocupar completamente Ucrania. Interesse der Russen gar nicht die Ukraine völlig zu besetzen. Das Interesse kann gar nicht sein. Denn der Aufwand, die Zahl der Soldaten, El interés no puede ser, porque el esfuerzo y el número de soldados que necesitarían para mantener toda Ucrania bajo control serían enormes. Imagínese, en la pequeña RDA había 300.000 soldados rusos estacionados. ¿Cuántos tendrían que ser entonces en Ucrania? Además, esta ocupación completa de Ucrania significaría que los soldados de la OTAN y los soldados rusos se enfrentarían cara a cara. Eso podría significar que ocurra un error humano o técnico que luego no pueda ser controlado por la política. Hay una escalada que se sale de control, y entonces tienen exactamente lo que ambos estados quieren evitar. dann haben sie genau das, was beide Staaten vermeiden wollen. Jetzt gibt es ja ganz interessante Meldungen und Nachrichten, die zum Teil in unseren Hay informes y noticias muy interesantes que en parte se publican en nuestros medios, y en parte no. The New York Times informó que desde hace más de 10 años hay 12 búnkeres secretos de la CIA en Ucrania, relativamente cerca de la frontera rusa. También hemos oído hablar de la propuesta de Macron de enviar tropas terrestres de la OTAN allí, aunque creo que ya ha retrocedido un poco. En el Financial Times, fuentes británicas dijeron que no se debería jugar con esa idea. Además, ya hay unidades encubiertas de la OTAN en Ucrania. verdeckte NATO-Einheiten in der
Ukraine. Und jetzt habe ich mir einfach die Frage gestellt, warum kommt das heraus mit diesem CIA? Y ahora simplemente me he hecho la pregunta, ¿por qué surge esto con estos búnkeres de la CIA y ahora esta discusión de la OTAN? Podría también tener el significado de que se quiere señalar a los rusos. Por cierto, tengan cuidado, ya estamos allí. No exageren con su campaña. Entonces, eso sería una estrategia de advertencia de retirada. ¿O estamos observando otro desarrollo sobre el cual Viktor Orbán se ha preocupado mucho cuando lo tuvimos aquí en Zúrich, en el discurso de Zúrich? Allí planteó la pregunta de si la OTAN aceptará en absoluto que Ucrania pierda esta guerra. Quizás su evaluación entre estos dos polos. Dazu noch zwischen diesen beiden Ja, Polen ja. die Einschätzung von Ihnen. Naja, das ist ja auch meine These, nicht? Dass zu dem Esa es también mi tesis, que cuando se perfila una derrota militar, entonces surgen las demandas de que a nuestras armas occidentales deben seguirles soldados occidentales. Y luego viene el argumento de que de lo contrario Rusia conquistará toda Ucrania y luego también marchará contra Occidente. Así que esa es una consecuencia lógica. Creo que estas filtraciones sobre los búnkeres de la CIA, y ya hubo otras antes, en realidad son difundidas por los estadounidenses para decir, cuidado, ya hemos ido muy lejos. No deberíamos ir más allá, porque el presidente Biden fue muy claro en la cuestión del conflicto con Rusia. Incluso habló de Armagedón, que podría surgir. Y de hecho, este riesgo existe. Así que aún no he respondido a una pregunta. Also, Sie haben ja nicht, die eine Frage habe ich noch nicht beantwortet. Sie haben ja gefragt, was ist die Alternative dazu? Usted ha preguntado cuál es la alternativa a esto. Solo puedo decir una cosa. Quien quiera salvar a Ucrania, quien quiera evitar una derrota militar catastrófica, solo puede hacerlo iniciando negociaciones con Rusia. Esa es la única manera de evitarlo. Y eso siempre debe tenerse en cuenta. También es, en esencia, un desarrollo que casi hemos pasado por alto, porque cuanto más tiempo pase y mayores sean los avances militares de Rusia, menor será, por supuesto, la inclinación del lado ruso a hacer concesiones. Eso es evidente. Es decir, si se produce una derrota militar total, entonces los rusos no tendrán que hacer ninguna concesión, sino que dictarán cómo será el resultado político de esta guerra. Wie das Ergebnis dieses Krieges, das politische Ergebnis dieses Krieges aussieht. Mein Eindruck war, als ich das Interview geschaut habe von Tucker Carlson, Mi impresión fue, cuando vi la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, que Putin básicamente llevó a cabo una entrevista de trabajo con Occidente durante 2 horas, si se quiere expresar de manera un poco frívola. Hizo un esfuerzo retórico increíble y retrocedió hasta la Edad Media para explicar la legitimidad de su posición. En última instancia, lo interpretamos como un intento de alguien que se siente incomprendido y que en realidad está extendiendo la mano a Occidente. missverstanden fühlt, dem Westen eigentlich die Hand ausstreckt. Und wie Sie sagen, militärisch wären ja die Y como usted dice, militarmente, los rusos quizás estarían en una posición de no tener que hablar de negociaciones. El hecho de que Putin haya hablado tan explícitamente sobre negociaciones podría ser interpretado por mí como un suizo ingenuo que siempre es crédulo y optimista, como que Putin en realidad está extendiendo la mano a Occidente y diciendo, no quiero ir hasta el final, no quiero una confrontación total. Veo que hemos tenido un aumento. Wir haben noch Zuwachs bekommen da. Ich will vielleicht auch noch einen Punkt machen. Was ich glaube, Me gustaría también abordar otro punto. Creo que los rusos, por supuesto, quieren consolidar los territorios conquistados, pero también es cierto que para evitar una confrontación con la OTAN, quieren establecer una zona de amortiguamiento. Por cierto, los estadounidenses también querían eso. En 1997, el comandante en jefe ruso Kvasny vino al cuartel general de la OTAN. Yo era entonces un joven general de 2 estrellas. Como se canceló un punto del programa, me encargaron entretenerlo durante 1 hora. Me explicó en 2 o 3 frases, allá tenemos a Rusia y aquí tenemos a la OTAN. mal in 2, 3 Sätzen nur. Er sagt mir, wir haben hier Russland, wir haben hier die NATO. Und dazwischen ist eine Zone, in der Krisen und Konflikte und sogar Kriege. Y entre medio hay una zona donde pueden surgir crisis, conflictos e incluso guerras. Debemos encontrar un arreglo que impida que la OTAN y Rusia entren en guerra entre sí, porque aquí surge algo que ambos no podemos controlar. Luego intentamos incluir una cláusula en el Tratado Básico OTAN-Rusia que dice,
Si una parte ve su seguridad amenazada y la otra se ve afectada de alguna manera, Weswives embrace estera de Stein for Futhies de un resultado positivo. Mit dem Wunsch, ein positives Ergebnis zu erzielen und so weiter. Mit vielen, aber genau das ist da geschehen. Und ich höre jetzt, Pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Y ahora escucho que esta idea de una zona de amortiguamiento vuelve a surgir, aunque en una variante diferente. Los rusos quieren establecer una zona de amortiguamiento en Ucrania. Eso significa que lo que quede de Ucrania después de una posible derrota militar se convertirá de facto en una zona de amortiguamiento entre la OTAN y Rusia. Este cabrón exacto es lo que Henry Kissinger dijo en su artículo 2014. was Henry Kissinger 2014 in seinem Namensartikel gesagt hat. Ja, in diesem berühmten System morg för this route. Kent Rydgamway, Nasa to war, Nakon Bwenkt, Intriensiogren. Ost und West. Genau. Die darf nicht No debe convertirse en un impuesto a OTAN con Rusk de now Jerusalem tent. der NATO werden. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch über die Gefahr einer Ahora, sin embargo, todavía tenemos que hablar sobre el peligro de una escalada de la OTAN. Cuando echo un vistazo a las intervenciones, por ejemplo, en los países bálticos, veo en varias fuentes que los periódicos ya hablan de planes de despliegue de los rusos con una invasión en los países bálticos. Así que el peligro de una acción imperialista de los rusos se presenta de manera muy concreta en forma de juegos de guerra. Luego tenemos en Alemania a políticos del mainstream burgués, como Roderich Kiesewetter, que ha pedido explícitamente llevar la guerra a Rusia, bombardear ministerios, atacar refinerías de petróleo y bases militares. und militärische Stützpunkte. Und wir haben eine Frau Strack-Zimmermann, die mit einem Taurus Sweatshirt Y tenemos a una señora, Strack Zimmerman, que aparece con una sudadera de Taurus y aboga por enviar estos misiles de crucero a Ucrania. Es decir, ya tenemos cierta presión política de personas que obviamente están seriamente convencidas de que ahora se debe escalar la guerra. ¿Qué tan representativas son estas voces en los estados de la OTAN? ¿Qué tan peligroso es que la OTAN aún así diga, vamos a entrar y queremos ver si los rusos todavía se atreven a disparar un tiro? ¿Qué tan grande es el riesgo de escalada en el contexto de estas declaraciones? auch vor dem Hintergrund dieser eben zitierten Aussagen. Also die NATO wird als NATO nicht reingehen. La OTAN no intervendrá como OTAN. Estoy absolutamente convencido de ello. En la OTAN rige el principio de consenso, es decir, todos los estados deben estar de acuerdo. Eso lo considero imposible. Tampoco los estadounidenses quieren eso. Quieren deshacerse de los problemas con Ucrania y Europa. Mire el presupuesto de defensa de los Estados Unidos para 2024. Está directamente orientado a la preparación de un conflicto con China. China es el principal adversario de los Estados Unidos. Rusia no puede poner en peligro la posición de superpotencia de los Estados Unidos, pero China sí puede. Si se debilita a Rusia, como planean los Estados Unidos, también se debilita indirectamente al aliado China. Dann schwächt man indirekt natürlich auch den Verbündeten China. Aber der Hauptgegner ist China. Also die NATO geht dort geschlossen nicht. Pero el principal adversario es China. Entonces la OTAN no entra allí de manera unida. Lo que se ha estado discutiendo desde hace algún tiempo en segundo plano es si algunos estados individuales entran. Estos estados deben tener claro, y creo que no son estados miembros de la OTAN desde hace mucho tiempo. Estos estados deben tener claro que, si entran bilateralmente allí, junto con 2 o 3 aliados de la OTAN, esto no desencadenará el caso de defensa colectiva, según el artículo 5. Estarían solos. Ahora, por supuesto, nunca se sabe cómo se desarrollaría la dinámica en un caso así, si luego hay llamadas de auxilio de estos estados, si entonces no seguirían otros, y en general seríamos arrastrados a este pantano. Und wir dann insgesamt in diesen Sumpf sozusagen hineingezogen werden. Wie Aber gefährlich ist diese Situation? Das haben ja Kriege Sehr. auch an sich. Da ¿Qué tan peligrosa es esta situación? Puede escalar repentinamente, sucede algo inesperado, y uno se encuentra en un infierno preliminar al que nunca quiso ir. ¿Qué tan grande considera usted este peligro? ¿Qué tan fuerte está ya hirviendo este barril de pólvora? glüht das schon da und mottert es in diesem Pulverfass? Also diese Stimmen, die Sie da zitiert haben, die sind völlig irrelevant. Entonces esas voces que ha citado son completamente irrelevantes.
Es una peculiaridad alemana. Ha citado el New York Times. El New York Times escribió hace unos días que los europeos están en pánico porque están hablando de esta amenaza de Rusia, que Rusia podría atacar en 5 o 6 años. Esto es una peculiaridad típica en Alemania. Esta infantilización, como usted ha dicho, con la camiseta de Taurus por un lado, y luego este juego de músculos, deberíamos atacar a Rusia y tenemos que mostrarle a Rusia. Es simplemente ridículo, hay que decir claramente. Das ist einfach lächerlich, das muss man ganz deutlich sagen. Jetzt würde man hier natürlich entgegenhalten, es gibt auch Stimmen in der Schweiz, die so argumentieren. Ahora, por supuesto, se podría objetar que también hay voces en Suiza que argumentan de esa manera. Dicen que se subestima completamente la amenaza de Rusia. Los rusos son un verdadero peligro para Occidente y Europa. Si no se le pone un alto a Putin de una vez por todas, tarde o temprano expandirá imperialistamente. Este es un argumento que muchas personas preocupadas y razonables presentan. Les creo, tienen miedo. ¿Qué dice usted al respecto? Und ich nehme Ihnen das ab, die haben Angst. Was sagen Sie zu denen? Also die Frage ist ja immer, Entonces, la pregunta siempre es, lo que usted ha citado, esas voces, se trata esencialmente de la cuestión de la disuasión. ¿Cómo podemos evitar que Rusia nos ataque? Se supone que Rusia tiene la intención y que en algún momento, en 4, 5 o los años que sean, adquirirá las capacidades para hacerlo. Se asume que están debilitados por la guerra en este momento, pero que han aumentado enormemente el presupuesto de defensa y han cambiado a una economía de guerra. El hecho es que las Fuerzas Armadas rusas hoy son significativamente más fuertes que hace 2 años, también significativamente más fuertes que hace 10 o 20 años. als sie noch vor 10 oder 20 Jahren waren. Das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten. Das Zweite, Creo que también debemos tener esto en cuenta. Lo segundo es que si Rusia atacara a la OTAN, entonces la OTAN con el apoyo estadounidense establecería una fuerte defensa. Tomaría un tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Estoy convencido de que Rusia no sería capaz de lograr una victoria militar sobre la OTAN. Y los rusos también lo saben. Pero la OTAN también tendría un gran problema. En cualquier caso, sería extremadamente difícil repeler a los rusos desde el principio. Necesitamos los refuerzos estadounidenses, que en su mayoría han sido retirados. Eso toma de 4 a 6 meses. die in der Masse ja zurückgeführt sind, das dauert 4 bis 6 Monate. Es gibt ja auch nicht mehr die Auslagerung von Material in Europa. Tampoco hay más externalización de material en Europa. Eso significa que uno de los dos lados, y no puedo decirle cuál será porque está bastante equilibrado, pero uno de los dos lados no podrá alcanzar sus objetivos militares. Y en esta situación surge la pregunta, ¿debemos recurrir ahora al primer uso nuclear? Eso puede ser tanto Rusia como Europa. Es decir, podría surgir una guerra, no una guerra mundial como siempre se dice, la tercera guerra mundial, y no una guerra limiteru a Europa, una guerra panera, que no gordambrein unus dismas nuclear. Risiko auch eines Nuklearwaffeneinsatzes. Deshalb plädiere ich auch dafür, dass Deutschland insbesondere Por eso también abogo porque Alemania restablezca en particular la capacidad de defensa nacional y de la alianza que hemos abandonado, y que la OTAN en su conjunto también sea capaz de defenderse. Esto no solo depende del 2% del presupuesto, sino también de cuestiones estructurales, así como de equipamiento y armamento modernos. Mi mentor durante muchos años fue Helmut Schmidt, y como él, soy un defensor de la estrategia del equilibrio. Debemos establecer un equilibrio militar que iba a cada lado si quiere pensar en un ataque. Pero hay que hacer aún más. überhaupt an einen Angriff zu denken. Aber es muss mehr dazu kommen. Dieses militärische Gleichgewicht muss politisch abgesichert werden. Este equilibrio militar debe asegurarse políticamente mediante la firma de tratados de control de armamentos y desarme. Por ejemplo, el tratado FACE debería ser actualizado. Este es un tratado sobre la limitación de tropas convencionales con disposiciones de flanqueo. Tratados que los Estados Unidos han rescindido unilateralmente, como el Tratado de Cielos Abiertos, que garantiza la transparencia y previsibilidad de las acciones políticas, deberían ser reactivados. También el Tratado INF, un tratado sucesor que impida una escalada nuclear en Europa, debe volver a entrar en vigor. Muchas otras cosas son cruciales, pero no veo ningún enfoque para ello, y ese es el problema. Ich sehe
keinen Ansatz dafür. Und das ist das Problem. Der frühere amerikanische Botschafter in den USA, Jack Matlock, hat El ex embajador estadounidense en la Unión Soviética, Jack Matlock, dio recientemente una entrevista a un investigador suizo en Japón, Pascal Lothar, que se ocupa de estudios de neutralidad. Jack Matlock dijo que la guerra en Ucrania, que Putin escaló en 2022, es básicamente una guerra desde la defensiva estratégica. Es una consecuencia tardía de la oportunidad perdida de integrar a Rusia en una estructura de seguridad común en Europa en los años 90. Con esto, contradice claramente la afirmación de que Putin está llevando a cabo una guerra de conquista imperialista. Es una guerra desde la defensiva estratégica, con el objetivo de expulsar a los estadounidenses de esta zona de amortiguamiento. ¿Qué opina usted de esta evaluación? herauszuvertreiben. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung? Ich sehe das genauso. Die Russen haben zwei strategische Estoy de acuerdo. Los rusos tienen dos objetivos estratégicos. Primero, mantener el equilibrio estratégico nuclear con los Estados Unidos. Un problema particular es el desarrollo del sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN, que ellos ven como una amenaza a este equilibrio. El segundo objetivo de los rusos es al menos hacer retroceder a los Estados Unidos de Europa del Este. Eso es muy claro. Yo mismo dirigí la primera ronda de negociaciones de adhesión para la ampliación de la OTAN. En ese proceso, llegué a la conclusión de que los rusos siempre ven esta situación compleja, que surgió a finales de los años 90, desde una perspectiva histórica y estratégica. Historischen und unter strategischen Gesichtspunkten sehen. Historisch, wer hat uns angegriffen? Eine Überbetonung. Históricamente hablando, ¿quién nos atacó? Una sobrevaloración de la propia necesidad de seguridad y estratégicamente, ¿qué país cambia el equilibrio existente en ese momento en nuestra contra? Por ejemplo, Ucrania es por supuesto un enorme geoestratégico, o los misiles nucleares estadounidenses, estaciones ABM en Polonia o en Rumanía, que aún querían instalar. Lo veo de la misma manera. Tampoco se debe olvidar que los rusos, después de 1991, en realidad se acercaron a la OTAN. Intentaron establecer una buena relación. Firmamos el tratado básico entre nosotros. Tuvimos una estrecha coordinación política entre Rusia y la OTAN. Y tuvimos una cooperación militar muy estrecha, lo que la gente siempre olvida. Enge militärische Zusammenarbeit, was die Menschen ja immer wieder vergessen. Russische Soldaten haben unter dem Kommando eines NATO-Befehls Soldados rusos han participado en operaciones militares de la OTAN bajo el mando de un comandante de la OTAN, por ejemplo en Kosovo. También hemos colaborado estrechamente con Rusia de otras maneras. Después del hundimiento del Kursk, realizamos ejercicios conjuntos. Fue una colaboración muy estrecha. Luego, a principios de este siglo surgió un cambio. Comenzó con la rescisión unilateral del tratado ABM. Los rusos veían taverners to como think der bereiskli gerbere nuklear en su contra. Los estados war reisi cerdados como tratado INF. Vertragskündigungen zu, wie beispielsweise der INF-Vertrag. Das war Todavía en 2019 bajo el gobierno de Trump. ja, völlig unnötig war das. Sí, fue completamente innecesario. Y solo puedo decir que en Alemania los políticos dijeron que la cancelación era inevitable. No, no era en absoluto inevitable. Porque todos los sistemas, los estadounidenses y los rusos, fueron destruidos hasta febrero de 2005. Por eso tampoco se ejerció más el mecanismo de verificación muy efectivo, ya que no quedaba nada. Nicht mehr ausgeübt, denn es war ja nichts mehr da. Als die Amerikaner dann sagten, ja, die Russen rüsten, Cuando los estadounidenses dijeron que los rusos estaban rearmándose nuevamente en el ámbito de los misiles de alcance medio y que habían violado el tratado, por lo tanto, debíamos cancelarlo, lo más sencillo hubiera sido reactivar el mecanismo de verificación. Los rusos estaban dispuestos a ello. Este mecanismo no solo permitía el control sobre los sistemas estacionados, sino también el acceso a las fábricas donde se fabricaban las armas y a los institutos donde se desarrollaban. Este es el tratado con la mayor fuerza de verificación que jamás se haya firmado. Fue cancelado, al igual que el Tratado de Cielos Abiertos. No necesitamos seguir hablando de eso. Desde la perspectiva rusa, todo esto estaba destinado a cambiar la relación y el equilibrio. gedacht, das Verhältnis, das Gleichgewicht zu verändern.
hat das Gleichgewicht fast zum Kippen gebracht. Ha llevado el equilibrio casi al borde del colapso. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con la entonces canciller Angela Merkel. En esa ocasión también se habló sobre Crimea. Eso fue después de la anexión de Crimea o la adhesión de Crimea a Rusia. La señora Merkel dijo algo muy interesante. Ella mencionó que para nosotros, los alemanes, y Alemania es un país importante, no necesitamos enfatizarlo. En Europa sigue siendo la economía más poderosa, aunque en Berlín se están haciendo esfuerzos para cambiar eso, no por mucho tiempo. Pero aún así, Alemania es un país muy importante, que también en el pasado siempre ha tenido una relación especial con Rusia. La señora Merkel dijo que para nosotros es una situación muy difícil. Für uns ist das eine ganz schwierige Situation, denn wenn wir mit den Russen Friedensverhandlungen Porque si buscamos o promovemos negociaciones de paz con los rusos, mientras ciertas áreas están ocupadas, eso desata, por así decirlo, el horror de la historia. Se crea la impresión de que Berlín y Moscú se dan la mano y vuelven a trazar mapas y fronteras, como en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez una valoración suya. ¿Cómo podemos volver a un equilibrio sin que Polonia y los estados bálticos teman que Alemania y Rusia se unan en un nuevo pacto Ribbentrop-Molotov? ¿Cuáles son las opciones estratégicas para Alemania? ¿Qué cree usted que debería hacer el canciller Olaf Scholz para contribuir a esto sin alienar a los estados más pequeños? zu leisten, ohne die kleineren Staaten zu vergraulen? Nun, ich habe ja begonnen mit dem bilateralen Verhältnis nach Bueno, comencé con la relación bilateral entre la OTAN y Rusia, que fue muy positiva. Luego hubo una gran oportunidad, la Carta de París. No aprovechamos esa oportunidad. Habría llevado a un espacio de paz y estabilidad en Europa, por cierto, con la participación de los Estados Unidos. Rusia había aceptado eso. En este sistema, tanto Rusia como Ucrania habrían tenido su lugar. Ese es el punto crucial. Perdimos esa oportunidad. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Diese Chance haben wir verpasst. Und das heißt, Y eso significa ahora, ¿qué puede hacer Alemania? ¿Qué debería impulsar, según su opinión, el canciller Scholz? vorantreiben. Er ist eigentlich verpflichtet nach der Verfassung. Él está realmente obligado por la Constitución, que nos dice que debemos servir a la paz mundial. Ese es el verdadero objetivo de esta Constitución. Debería intentar poner fin a esta guerra, y tiene la oportunidad de hacerlo. Siempre he esperado que pudiera hacerlo junto con Francia, en este tándem. Ambos estados son realmente la locomotora europea. Esto parece ahora, especialmente debido a este evento en París, donde los contrastes chocaron completamente, ser difícil. Si tengo bien en mente las palabras de Macron, entonces también fue muy dirigido contra Scholz lo que dijo, cuando habló de los cascos que primero solo se querían entregar y luego tanques, y así sucesivamente. Liefern wollte und dann Panzer und so weiter. Also, ich sehe die Chance darin, dass man Entonces veo la oportunidad en que se retome lo que los chinos propusieron hace un año. Eso fue inmediatamente destrozado en Alemania como un plan de paz. Pero en realidad no era un plan de paz, sino que contenía algunos puntos importantes. Solo mencionaré dos que son muy importantes. El primer punto es que las dos resoluciones de la ONU, que fueron adoptadas por todos al comienzo de la guerra, deberían servir como base. En estas resoluciones, todos, incluida Alemania, se comprometieron a terminar la guerra lo más rápido posible y a crear la paz. El segundo punto, en realidad más importante, es que se debería comenzar donde se dejó en Estambul a finales de marzo, principios de abril. man in Istanbul Ende März, Anfang April aufgehört hat. Das hat den großen Vorteil, dass die Hürden, die inzwischen beide Esto tiene la gran ventaja de que los obstáculos que ambas partes han levantado hasta ahora podrían dejarse de lado inicialmente. Por ejemplo, el 4 de octubre de 2022, Zelensky emitió un decreto que prohíbe las negociaciones con Rusia en su región. Rusia ha anexado dos regiones más, a saber, Zaporizhia y Jersón, y las ha declarado territorio ruso. Otros obstáculos son el curso de la guerra en sí, que está a favor de Rusia. Estos obstáculos volverían a surgir durante las negociaciones, pero no impedirían el inicio de las mismas. Ese es el punto crucial. Hasta donde sé, el canciller viajará a Pekín en poco tiempo y debería llevar este mensaje consigo. diese Botschaft sollte mit im Gepäck haben.
Aber müsste ein Bundeskanzler Scholz Pero no debería el canciller Scholz simplemente decirle a Zelensky que debe negociar. O no puede hacerlo, dado el hecho de que en varios discursos ha expresado repetidamente su apoyo inquebrantable. ¿Es un cambio de rumbo así siquiera políticamente concebible? Schubumkehr überhaupt politisch denkbar? Vielleicht eine kurze Einschätzung. Er würde sich unglaubwürdig machen. No, sería increíble. Eso es una cosa, porque siempre ha dicho que apoyamos a Ucrania tanto como sea posible. Nuestro objetivo es evitar que Ucrania pierda y evitar que Rusia gane. Eso es, por supuesto, una mezcla difícil que ha propuesto. Esa es una historia. La otra es que ya escuchamos desde Kiev que el apoyo occidental no se está dando en la medida en que sería necesario. Solo gotea y está completamente en duda. Es decir, si lo hiciera, atraería las acusaciones hacia sí mismo. Eso, por supuesto, tampoco lo quiere. Así que creo que esto debe coordinarse con los Estados Unidos porque los dos principales actores en esta guerra son indudablemente los Estados Unidos y Rusia. Eso, por supuesto, debe hacerse. Staaten und Russland. Nicht? Das muss natürlich gemacht werden. Allerletzter Punkt. Wladimir Putin, der russische Präsident, hat Último punto. Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo algo sorprendente en una entrevista con Tucker Carlson. Eso también siempre se ha pasado por alto aquí. Dijo que podemos volver a ese acuerdo de paz de Estambul de abril de 2022. Fue un error que el presidente Zelensky simplemente se haya ido. Fue un error de los estadounidenses y los ingleses convencerlo de eso. Pero un error así se puede corregir, y estarían dispuestos a volver a esas negociaciones. Hay ciertas interpretaciones. ¿Le cree a Putin cuando dice eso? O, como militar, siempre hay que decir que en la guerra siempre se engaña y se miente. ¿Le cree a Putin estas promesas de paz? gelogen. Nehmen Sie Putin diese Friedensschalmeien ab. Also, die Russen haben natürlich genauso wenig ein Interesse. Entonces los rusos, por supuesto, tampoco tienen interés en seguir perdiendo soldados diariamente. La población rusa tampoco lo soportará ad infinitum. Eso está completamente claro. Además, Rusia se está acercando a su objetivo estratégico, si lo interpreto correctamente, es decir, la consolidación del Donbass y demás. Por supuesto, se tendrá en cuenta lo que se acordó en Estambul, este llamado Comunicado de Estambul. Ha sido parafado por ambas partes negociadoras, es decir, tiene un reconocimiento preliminar de ambas partes. Pero le creo, por la razón que acabo de mencionar, y esa es también la razón por la que lo menciono. Den Grund, den ich eben gesagt habe, und das ist auch der Grund, weshalb ich das erwähne. Das heißt, wenn Scholz mit Xi Jinping Eso significa que, cuando Scholz hable con Xi Jinping y le diga, querido Xi Jinping, habla de nuevo con Putin, recuérdale lo que dijo en la entrevista y pregúntale sobre la disposición oficial para volver a empezar desde donde se dejó. Pero eso tampoco puede ser en China, tampoco puede ser en Rusia, tampoco en Ginebra esta vez, sino que debe ser nuevamente en Estambul. Eso significa que también el presidente turco debe estar dispuesto a retomar la iniciativa. Mi impresión es que está dispuesto. Eso significa que necesitamos 4 personas actuando. Scholz, que da el impulso, Xi Jinping, que pasa la pelota a Putin, y el presidente turco Erdogan, que finalmente dice, está bien, háganlo en nuestro país. Esa sería la solución. macht es bei uns. Das wäre die Lösung. Hochinteressantes Muy interesante. Muchas gracias, señor Kujat, por esta conversación. Gespräch.